Ok, chicos. Bueno, vamos a tratar de acelerarlo esta última parte para que no se me cansen demasiado, ¿sí? Bueno, como les indico, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más podríamos hablar acerca del estrés, los que ya están acá? ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo liberamos el estrés? ¿O qué es lo que nos provoca estrés, por ejemplo? A ver, alguien hábleme. Ya hemos hablado de cómo liberarlo. Pero a ver, ¿qué nos provoca estrés a nosotros? A ver, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos provoca el estrés? Ya, muy bien, la sobreexigencia, exacto. Un ambiente tóxico de trabajo, claro que sí. Por ejemplo, si hay un compañero por ahí que es muy chinchoso, que siempre le gusta molestar a los demás, a veces ese nos provoca estrés, ¿no ve? A ver, ¿qué más? Ya hemos hablado de los aspectos positivos, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la parte negativa. La ansiedad, muy bien. La dejadez de otros compañeros, sí puede ser, exacto. Cuando uno cumple con el trabajo y siempre hay ahí alguien que no lo hace, ¿no es cierto? O no está cumpliendo y a veces esa persona nos provoca estrés. Muy bien. La irresponsabilidad. Ah, ¿la irresponsabilidad de quién? De mí o de otra persona? Eso, a ver, tal vez habría que aclarar. El bullying laboral. Sí, exacto. Hay también eso, ¿no? De los compañeros, exacto, ¿no? La irresponsabilidad de los demás a veces es lo que nos incomoda, ¿no es cierto? Nos apresuramos para entregar el trabajo, claro que sí. ¿Qué tal si nos dice, necesito este trabajo en media hora? Y nosotros ya estamos estresados en el momento que nos dan la hora o el tiempo. La falta de conocimiento en el área. Puede ser, ¿no? Entonces tal vez nos dice, tienes que realizar un trabajo, por decir, utilizando esta herramienta o este equipo y nosotros no sabemos manejarlo. Y nos dice, necesito para mañana. Entonces ahí ya nos estresa también, ¿no? La escasez de tiempo. Dice, ¿no? Que cuando uno se organiza, entonces le alcanzaría el tiempo, pero a veces, como todos andamos bien apurados, a veces el tiempo igual nos falta. La competitividad de los compañeros también puede ser contraproducente. Sí, exacto. Ejemplo, cuando tú vas a ir a buscar trabajo, no vas a ser el único que va a buscar trabajo, ¿no? Entonces, obviamente te vas a topar ya sea con tus mismos amigos de los que han estudiado, te puedes encontrar con gente familiares, inclusive te puedes encontrar con bastantes personas que están compitiendo por el mismo puesto. Es bastante común. Ustedes cuando ya estén trabajando o estén buscando empleo en alguna empresa, se van a dar cuenta que posiblemente se choquen en muchas de las empresas que están postulando. La falta de sueño, claro que sí. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando nosotros dicen, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado de las huelgas de hambre y todo aquello. Se dice que si nosotros podemos aguantar sin comer hasta una semana, pero no podemos aguantar sin dormir más de 72 horas, ¿sí? Es decir, que eso ya nos hace desvariar, nos, nos puede provocar ciertas conductas que a las cuales no estamos acostumbrados. En pocas palabras, actuamos como si tuviéramos algún tipo de droga en el cuerpo. Nos falta la cordura, no podemos entender ciertas cosas y ya vamos perdiendo ciertas capacidades en las cuales nosotros tenemos. Entonces, eso es una frase bien importante. Podemos vivir hasta una semana sin comer, pero no podemos vivir más de 72 horas sin dormir. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Las expectativas económicas, salario insuficiente,
las actividades de gran responsabilidad, yo creo que sí, ¿no? La parte de problemas familiares, sí, eso creo que nos provoca bastante estrés, inclusive cuando estamos en el trabajo a veces nos desvía de ese pensamiento, ¿no? No alimentarse bien, exacto. Hoy en día comemos demasiada chatarra. Las decepciones, claro que sí. Bueno, existen diferentes tipos de decepción, ¿no? Entonces habría que ver a cuál te refieres. El estrés que puede empeorar cuando coexisten hábitos de vida incorrectos como ser falta de sueño. Sí, es verdad. Alguna situación familiar que puede influir en el estrés durante los horarios de trabajo o estudios. Claro que sí, ¿no? El no comer tiene consecuencias de desmayarse en el trabajo. Exacto. Cuando nosotros no nos alimentamos bien, entonces podemos tener consecuencias, ¿no? No solamente en el trabajo, sino en nuestros hábitos de vida. Menos autoestima, aislamiento social. Exacto. Sí, puede ser. Dicen que el ser humano, por ejemplo, cuando está... ¿por qué creen que existen personas ermitañas? Porque dicen, ¿no? Una persona se vuelve social a medida que va creciendo, pero también si encuentra un gusto en la soledad, entonces se puede volver una persona ermitaña. Entonces, puede suceder eso, ¿no? Cambios drásticos en los cuales estamos demasiado acostumbrados a la parte social, que llega un punto en el cual nos desacostumbramos de aquello y nos volvemos ermitaños o asociales. No antisocial, asocial. Antisociales son las personas que, que roban, que son malas en la sociedad, ¿no? Asocial es la persona que no encuentra comodidad en encontrarse en un ámbito social, ¿ya? Ok, muy bien. Hacer algo mal en el trabajo y estar con ese día en estrés. Claro que sí, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta ser reprendido por su jefe. Creo que uno de los elementos más estresantes que a uno le puede provocar el mismo trabajo. Bueno, chicos, entonces todo y cada uno de los ejemplos que han dado son totalmente ciertos y son parte de nuestra vivencia como personas, como sociedad, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos luchando a tener una mejor vida, ¿no es cierto? Porque es bien importante mejorar nuestra calidad de vida en todo sentido. A veces dicen que el dinero no siempre te da la felicidad, pero es un mal necesario que lo tenemos que utilizar de la mejor manera. Dice, ¿no? Su compañero, nuestro entorno de trabajo también puede ser recreativo y tratar de influir vibras o sensaciones de felicidad o alegría para no tener estrés. Exacto, ¿no? A veces esa vida social que nosotros tenemos con los compañeros nos puede ayudar a liberar bastante, ¿no? Pueden ser ejemplos, si vamos a practicar algún deporte, entonces no lo vamos a hacer necesariamente solo, siempre vamos a tener la necesidad de esa compañía de los compañeros de trabajo o de estudio en los cuales necesitamos cierta interactividad, ¿no? Entonces, por eso en algunos trabajos yo les había solicitado, pese a que estamos en virtual, los trabajos grupales tienen esa misión, ¿no? Entonces, tratar de ver alguna forma de interactuar con nuestros mismos compañeros y posiblemente ya al siguiente semestre ya nos conozcamos todos, ¿no es cierto? Y ahí veamos, tú eras el que habías hecho grupo conmigo, digamos, que no lo conocían por foto y ahora lo van a conocer por la forma presencial. Entonces, esperemos un poco más de esa parte y seguramente ya vamos a estar dentro de la rutina que estábamos acostumbrados. Dentro de lo que es la parte de investigación sobre los riesgos de trabajo, podemos hablar acerca de algunas herramientas que permiten identificar ciertos riesgos laborales. Es bien importante detectar los riesgos laborales debido a que estos nos permiten, ¿sí?, tener menor cantidad de accidentes que pueden formarse en nuestro entorno. Um, bueno, si no tenemos la vacuna, no sabemos.
pero esperemos que pronto llegue, ¿no? Es referente al virus, le preguntaba a su compañero. No sabemos cuándo se va a ir el virus, pero lo que sí sabemos es que lo único que tenemos que tratar de cuidarnos, ¿no? Entre todos, es lo único que sabemos. Ahora, dentro de lo que es la parte del riesgo que nosotros tenemos, entonces, lo que se hace en algunos lugares es tratar de ver la parte de encuestas, ¿sí? De acuerdo a los síntomas de salud de los empleados. Ejemplo, esto podría ser en algún caso ejemplificando cuando nosotros nos encontramos en un sitio donde existe demasiadas sustancias químicas a las cuales los trabajadores están expuestos. Entonces, por decir, gran cantidad de los trabajadores que han estado en esa área pueden tener, digamos, una enfermedad, no sé, digamos una tos bastante seguida, y esto es un síntoma que tienen todos los trabajadores. Entonces, por esa razón, se hace este tipo de encuestas en el cual los trabajadores ya van a saber a qué están expuestos y cuáles son las medidas de seguridad en cuanto a lo que es la parte de salud que se puede tomar para que los empleados no estén muy propensos a dichas enfermedades, ¿no? Entonces, también el riesgo de ciertas lesiones y enfermedades relacionadas con lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, esto se declara en lo que es la ley de OSHA, que está relacionado con la parte de normativas, ¿no? La identificación de los riesgos, el mapeo en cuanto a lo que es la parte corporal, ¿no? Si algún empleado tiene algunos síntomas después de ser expuesto a ciertas áreas, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, podría ser, ¿no? No sé si será un buen o mal ejemplo, pero hay ciertas exposiciones de radiación que pueden provocar esterilidad, tanto en varones como en mujeres. Entonces, ¿esto cómo se detecta? Simplemente cuando una pareja ya desea tener lo que es la parte de familia, y ahí cuando se hacen los análisis, ahí le detectan recién, ¿no es cierto? Entonces no hay una forma directa de detectar fácilmente. Por esa razón se hacen los diferentes exámenes corporales y se hacen los diferentes análisis para las diferentes áreas laborales que nosotros vamos a desempeñar en un sitio, ¿no? Entonces, bien importante eso. Si nosotros estamos expuestos a algún material radioactivo, entonces tenemos que también tener bastante cuidado en aquello. Muy bien, entonces, más que todo de eso se trata, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a algún sitio de trabajo, siempre, ¿no? Tenemos que tener una previa revisión de prueba médica, ¿no? Esto con el fin de que determinar si nosotros estamos bien, y eso también nos sirve en lo posterior. Ejemplo, si nosotros entramos a trabajar y no teníamos antes de ingresar problemas auditivos, pero al estar 1 o 2 años en esa misma empresa ya presentamos algún tipo de problemas, entonces ahí nosotros nos tenemos que preocupar, tenemos que decir qué es lo que ha pasado, cómo he entrado a esta empresa y cómo a partir de ese tiempo he ido desgastando mi capacidad auditiva. Entonces ahí ya habría que ver cuáles son las razones en las cuales ha provocado todo esto, ¿no? Entonces también, ¿no? El nivel de plomo que a veces nosotros podemos inhalar en ciertos lugares que podría también provocar ciertas enfermedades. Ahora aquí también nos habla de lo que son las leyes de OSHA, que es una forma en la cual nosotros estamos hablando de lo que es la parte de inspección referente a diferentes elementos como lo que es la parte de departamento de bomberos, del departamento de salud, la agencia de protección ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro de las normativas nos lo registra la OSHA, ¿sí? Es un tipo de normativa que nosotros vamos a ir revisando y viendo de qué se trata. Ok, muy bien chicos, entonces más que todo de eso se trata.
todo lo que habíamos indicado y algunos puntos importantes que podríamos resaltar, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de riesgos. Entonces, nosotros como empleadores, más que todo, cuando estamos como empleadores, tenemos que ver siempre la parte de aclarar la duda de los empleados, ¿sí? Y aportar algún tipo de información, si ver si la situación es normal o no es normal. Exacto, hay que mejorar la productividad del trabajador. O sea, acá es bien importante, ¿no? A veces muchas fábricas, muchas empresas piensan o ven a los empleados como si fueran máquinas. Y eso es tan lamentable que a veces no les dan ciertos incentivos para que estas personas no se depriman cada vez que vienen al trabajo, ¿no? Entonces, por eso las políticas de cada empresa es bien importante. Hay empresas en las cuales, sin mentirles, no duran ni medio año en su trabajo. Y en menos de un año, entonces, la mayoría de su personal cambia. ¿Y eso por qué? Porque estas empresas no tienen una buena política del trato al empleado. Mayormente es lo que sucede. En cambio, hay empresas en las cuales uno puede estar de 5 o 10 años y se siente tranquilo, se siente cómodo. Entonces, afecta también la parte de las políticas de una misma empresa para que el empleador pueda estar ahí, ¿no es cierto? A veces inclusive no les dan beneficios sociales, puede existir la parte de que eh, los hacen trabajar excesivamente y a cambio no cuentan con seguro médico, no cuentan con diferentes elementos que son importantes para las personas. Es cierto, ¿no? Entonces dices, compañero, que maltratan al trabajador, es verdad. Puede existir muchas empresas que hacen eso. Álvaro, estás levantando la mano. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, ingeniera, como le puedo comentar, hay dos empresas, así como usted dice. Una de ellas es Delicia, en la cual a los trabajadores no tienen ni un día de descanso, ni sábado ni domingo, tienen que trabajar toda la semana, sí o sí, y eso es un tipo de estrés. Me diré, es un tipo de maltrato laboral. Y en otra empresa como Serin Serpas, yo entraba, digamos, 7:30 de la mañana a trabajar, casi llegaba, salía a las 9 y llegar a mi casa ya se hacía eso de 10 y 11 y era muy laburoso, como se dice ahí, en unas empresas que no respetan nada al trabajador y los explotan demasiado. Por eso en algunas empresas cada vez salen los trabajadores y pues cada vez están pidiendo trabajadores porque no aguantan el maltrato laboral que hay en algunas. Eso sería, ingeniero. Gracias, Álvaro. Claro que sí, y tiene razón su compañero, ¿no? Hay bastantes empresas de ese tipo y muchas veces las personas se cambian, ¿no? Y eso es antiproductivo también para la empresa, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, sin ánimo de cansarles más, referente a lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, si ustedes se fijan, es más que todo referente a la parte de los riesgos laborales que siempre tenemos, ¿no? Que tomar en cuenta en el momento de realizar cualquier trabajo. Ah, también está la corrupción. Sí, claro que sí. En todo, ¿no? Todo está metido. Lamentablemente tenemos una sociedad en la cual muchas personas no tienen valores, pero eso ya es, creo, otro punto. Entonces nosotros, eh, ¿a qué quiero llegar con todo esto, chicos? Nosotros, si bien cuando vamos a estar como empleados, porque en algún momento lo vamos a estar, siempre tenemos que tratar de buscar nuestro propio empleo, es decir, nuestro propio emprendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos quienes creen estas nuevas políticas en cuanto a lo que es el desarrollo de los trabajadores, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de buscar eso. No es fácil, no es sencillo, pero cuando uno tiene metas y objetivos de lo que quiere lograr como carrera o lo que quiere lograr como persona, entonces siempre, ¿no? Entonces tiene que ponerse metas en el transcurso de la vida. Entonces eso es más que todo lo que yo les puedo recomendar. Ustedes en últimos semestres van a llevar lo que es la parte de emprendimiento productivo y ahí se van a dar cuenta que realmente con la parte de emprendimiento se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces, con eso acabaríamos el día de hoy.
Ya no vamos a tener tarea para la siguiente clase y un poco invitarles, ¿no? El día lunes nosotros teníamos clases, pero no vamos a tener clases debido a que es 21 de septiembre, entonces seguramente se les va a informar referente a alguna actividad que se va a realizar en ese día, ¿no? Entonces, que tengan un buen descanso el día de hoy y nos veríamos con ustedes el día miércoles. Ya, entonces pueden subir las tareas que como les había indicado y de esta parte vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad de la siguiente manera. En realidad vamos a hacer dos actividades. Ya una que sea interactiva, que va a ser en una primera parte. Se van a buscar videitos relacionados con la parte de riesgos laborales, ¿sí? Que no pase de los 5 minutos y lo van a compartir como link en el grupo de WhatsApp ese mismo día, por favor, no lo compartan antes para no causar confusión. Y en el horario de clases lo van a ir compartiendo el link, obviamente que no tiene que durar más de 5 minutos, a más exagerar tiene que ser 5 minutos o puede ser menos, 1 minuto, 2 minutos, pero no debe pasar de ese tiempo. Y a medida que vayamos colocando el video, entonces la persona que ha escogido ese video, entonces nos va a explicar un poquito qué es lo que ha comprendido de ese video y cuál sería la razón por la cual ha escogido ese video, ¿no? Entonces vamos a hacer como un pequeño debate relacionado, pero con los videos que ustedes van a compartir. Hacia sus compañeros y yo les voy a poner la pantalla y les voy a dar el micrófono para que ustedes participen. Muy bien. No sé si tienen dudas, consultas. Ok. Este video, Inge, una pregunta. ¿Este Dime. video puede ser creado por sí mismo o tiene que ser sacado siempre de la misma web? Si tú quieres crearlo, no hay problema. Mucho más mérito, ¿no? Todavía. Pero tiene que ser algo hablando de acerca de los riesgos, acerca del documento que hemos visto. Todo lo que hemos visto, entonces tiene que tener relación tu video. Nada más. ¿Referente a las 5 S o este nuevo tema que estamos hablando, Inge? No, es referente a riesgos. Ah, bueno, Inge, ya. Gracias. Listo. Ok, chicos, entonces este documento también les voy a pasar. Les voy a pasar a la plataforma de Moodle para que lo puedan revisar. Posteriormente a esto, la subsiguiente semana vamos a realizar lo que son los cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios que vamos a tener van a ser los siguientes, van a ser relacionados con lo que es el primer capítulo que ya hemos terminado y esta es la primera parte del segundo capítulo, ¿sí? Y los cuestionarios van a estar relacionados con ambos temas, ¿ya? Entonces ahí, como les digo, les voy a dar un tiempo prudente y ese día yo les voy a explicar qué día no vamos a tener clases como tal. La única tarea que vamos a tener va a ser realizar el cuestionario, ¿ok? Sí, entonces eso con calmita lo vamos a ver. Por lo pronto, la siguiente semana vamos a hacer la parte de videos, ya directamente por el WhatsApp para que lo podamos compartir de forma directa. Que tengan buenas noches, chicos. Feliz descanso. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, Inge. Gracias. Buenas noches. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches.